Ahora vamos a conectarnos con nuestro invitado, pero por sobre todo también conocer cuáles son las soluciones que se plantean desde ASPEC. Muy bien, señor Cáceres, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Hola, Katiuska, buenas noches. Comparto plenamente tu preocupación. Todo lo que tú has resumido de una manera muy sucinta es verdad, ¿no? Vivimos en una situación en la cual los bolsillos de los consumidores están sufriendo las consecuencias derivadas de esta incertidumbre política que tiene lamentablemente consecuencias e impacta en el ambiente económico, porque los inversionistas no van a invertir en un mercado que se presume que no está estabilizado. Fíjate tú que nos acaban de rebajar la semana pasada la agencia certificadora Moody's la calificación al Perú, que ha pasado de A a B, lo cual en castellano quiere decir de que no es un país en el cual las reglas de juego estén suficientemente estables. Eso contiene las inversiones extranjeras y eso también hace que cuando el gobierno quiere lanzar medidas, y hay medidas buenas, ¿no? Por ejemplo, se anuncia la llegada de un banco, se anuncian de que algunas empresas han empezado a pagar miles de millones de soles en deudas tributarias que tenían. En fin, o sea, hay noticias que son halagadoras. En los registros públicos, por ejemplo, se han ingresado una gran cantidad de títulos en lo que va de las últimas semanas, lo cual demuestra que la economía está andando, pero las cosas podrían ir mejor y la inflación podría ser mejor, como también mencionabas al inicio de esta conversación, si el ambiente político estuviera más tranquilo. Eso es lo que está pasando y esa es la angustia que viven los peruanos. El tema del gas, esperamos de que baje, efectivamente tiene que bajar. Hay que explicar a los televidentes que hay fondos que maneja el sector energía y minas, y el gas, el GLP, acaba de ser incluido nuevamente en el fondo de compensación del cual había salido tiempo atrás. ¿Qué significa esto? Que a efectos de que los incrementos no sean tan leoninos en agravio de los bolsillos de los usuarios, el Estado subvenciona el precio del gas para que el impacto no sea, repito, de esas características. O, como en este caso, para que se reduzca el valor. Lo que se espera reducir es entre 11 a 13 soles el monto. Pero aquí viene mi preocupación. No es la primera vez que este tipo de fondos son utilizados por el Estado. Sin embargo, no han dado los resultados deseados. Es decir, se espera una reducción de tal cantidad de soles, pero al final la reducción es pequeñita, no es lo esperado, y dura pocos días además, y luego vuelve a subir. Por lo cual uno se siente burlado, ¿no? Porque finalmente el dinero que utiliza el gobierno para poder consolidar este tipo de fondos es dinero nuestro, es dinero que sale de la tributación que llevamos a cabo cada uno de nosotros. Y el gran problema es ese, que el gobierno o los gobiernos, porque este no es un problema del actual gobierno, es un problema que arrastramos por muchos años, los gobiernos no establecen salvaguardas para que esto se dé, es decir, que las reducciones se den. El gobierno debería tomar medidas para que cuando da beneficios de esta índole, beneficios pecuniarios, el resultado sea el esperado. Y acá no pasa eso. O sea, en el tema de los combustibles siempre ha ocurrido que la reducción ha sido pequeña y ha sido temporal. Es como las exoneraciones tributarias, ¿no? En el caso de las universidades privadas, el Estado exonera a estas grandes universidades y uno esperaría de que esto se traduzca por lo menos, ya no te digo en una reducción de pensiones, pero por lo menos que las pensiones se mantengan estabilizadas, porque no pagan impuestos. Sin embargo, ¿a qué asistimos? Asistimos a una situación en la cual las pensiones suben todo el tiempo. Entonces, así es, y frente a eso, ocurre, por ejemplo, cuando se dio solo para redondear, y lo mismo sucedió, por ejemplo, cuando se dio la exoneración de impuestos para los antirretrovirales que sirven para el tratamiento del SIDA, ¿no? Igual se les exoneró de pagar impuestos, pero ¿qué ocurrió? Subieron. Entonces, ¿qué quiero decir con estos ejemplos, ¿no? Del GLP, los medicamentos, las universidades? Lo que te quiero decir es que hay programas o iniciativas que llevan a cabo los gobiernos que supuestamente están destinadas para aliviar la economía de los consumidores, pero al final el tiro sale por la culata y no se obtiene ningún resultado. Por eso es importante que a la par que se dan estos estímulos, a la par se den indicaciones claras a entidades como, por ejemplo, Ocinermin y el Indecopi, para que estén monitoreando el mercado y determinen si existe alguna situación anómala como concentración de precios en caso el balón de gas no baje. Así es, y justamente ahí, ¿cuál sería su sugerencia? Se habló, por ejemplo, por parte de Ocinermin de ampliar el FICE, que es un fondo focalizado y
pues incluso que la inversión o el subsidio es mixto, también parte de la empresa privada, porque se habla de que este regreso al Fondo de Estabilización de los Combustibles, pues sería para todos los peruanos, pero sabemos de que hay personas que sí podrían pagar el precio de ese balón de gas. Y dos, también se conoce que sí hay zonas donde pues efectivamente se ha visto pues una rebaja de 10 soles, 11 soles, pero hay zonas como Trujillo, Cusco y seguramente sigue la lista donde no se ve todavía este impacto. ¿Qué hacer frente a ello? A ver, explicarles a la audiencia que no hay que confundir, hay dos tipos de fondos, ¿ya? Uno es el FICE, que acabas de mencionar, y el otro es el Fondo de Estabilización de los Precios, al cual se acaba de incluir el GLP. El FICE sí es un subsidio focalizado para las familias de menores ingresos económicos que cumplen con una serie de requisitos y que están debidamente empadronadas e identificadas. A esas personas se les otorga un vale de descuento para que compren el gas a precios subsidiados. En el caso de ellos, lo correcto, lo adecuado, es ampliar el número de beneficiarios, porque allí sí estás, mi estimada Katiuska, dando un estímulo económico a los sectores menos favorecidos. En el caso del Fondo de Inclusión Energética que estamos hablando en este momento en relación al GLP, allí sí se trata de una medida absolutamente que abarca todo el mercado. O sea, allí sí no está focalizado, como estabas apuntando tú, en las familias de menores ingresos económicos. Para eso está el FICE. Pero este de compensación sirve para cualquier familia urbana o rural o de cualquier otra índole que quiera comprar estos balones de gas. Allí sí no hay una categorización, sino que es, digamos, un beneficio universal. Y precisamente porque es universal, requiere que para evitar que sucedan los hechos que acabo de reseñar, se establezca desde el inicio un sistema de monitoreo a cargo de dos entidades como son el OSINERMIN y el INDECOPI, para que cada una en el ámbito de sus respectivas competencias vea si se está dando alguna práctica que distorsiona la libre competencia o el mercado. Por ejemplo, la concertación de precios. Así es, y justamente usted que habla de Indecopi, ¿qué opina ASPEC con la nueva designación de Julián Palacín como presidente de ese organismo tan importante? Incluso ha dicho el Parlamento Nacional que se va a buscar pedirle su currículum a ver si da la talla para este cargo tan importante. ¿Qué opina ASPEC? Bueno, lo primero es decir que esa designación nos causó sorpresa y una comprensible inquietud. ¿Por qué? Porque los temas que ve el Indecopi son temas muy específicos, son diversos y muy complejos cada uno de ellos. Por eso el profesional que esté a cargo de dicha entidad tiene que contar con los estudios y la experiencia profesional necesarios para dirigirlo. En el caso del Indecopi, fíjate tú, ve temas tan diversos como libre competencia, competencia desleal, eliminación de barreras burocráticas, defensa del consumidor, dumping y subsidios, derechos de propiedad intelectual. Cada una de esas materias que Katiuska es una especialidad profesional. O sea, hay abogados que solo se dedican a cada uno de esos temas. Entonces, imagínate tú, para poder dirigir el Indecopi, tienes que tener la experiencia necesaria, experiencia profesional, pero además la base académica necesaria. En el caso del nuevo presidente del Indecopi, yo desconozco, más allá de las reseñas breves que han salido en los medios de comunicación como el tuyo, desconozco cuál es su trayectoria académica, qué estudios sobre estos temas ha llevado a cabo o cuál es su experiencia profesional en alguno de los asuntos que te acabo de mencionar. Yo supongo que hay un perfil, no conozco si el perfil para ser presidente del Indecopi incluye algún tema como, por ejemplo, tener estudios de posgrado o, por ejemplo, haber dirigido algún tipo de organización vinculada a la propiedad intelectual, no lo sé, pero habría que ver si ese perfil cumple. Lo cierto es que el Congreso pues, ha reaccionado y el Congreso es un ente que entre sus funciones está de fiscalización. Así es, ha dicho muchas cosas, ¿no? Y es la primera vez que veo que a un presidente del Indecopi le piden primero que presente su currículum sustentado, es decir, no basta la declaración, no basta decir soy tal cosa o he estudiado tal cosa, sino susténtalo con la documentación pertinente. En segundo lugar, le han pedido que presente un plan de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que piensa hacer? Ok, ya tienes el cargo, ¿qué es lo que vas a hacer a lo largo, en lo inmediato y en lo inmediato? Explícalo. Y en tercer lugar, ya se ha propuesto incluso eliminar, como tú bien señalabas, su designación. Es decir, no recuerdo, y fíjate que yo tengo muchos años involucrado en estos temas del Indecopi, yo no recuerdo que a ningún presidente del Indecopi se le hayan pedido todos estos temas, ¿no? Porque normalmente cuando se publicaban los currículos de los presidentes del Indecopi, bueno,
uno podía constatar de que tenían pues determinadas características o atributos académicos o profesionales que les permitían solventar el cargo al que habían sido designados. Esta es la primera vez, reitero, que no sucede así, así que yo espero de ¿Siente que es lo justo? ¿Perdón? Así es. ¿Siente que es lo justo o es que, bueno, según lo que dice el gobierno, van a buscar siempre cualquier inconveniente con tal de ser piedra de tropiezo, como ellos mencionan? Es lo que dice parte de Perú Libre también. Pero también recordemos que se está continuando con esta política del amiguismo, y esto no solamente pasa acá, pasa con todos los gobiernos, incluso pues los anteriores. Bueno, pues como es el amigo, el primo, el vecino, lo contrato, y eso ha pasado con todos los gobiernos. Alan, Toledo, pues Humala. Y esto se vuelve a replicar y eso también tenemos que rechazarlo y ser bastante fuertes con el tema. Es verdad. Y lamentablemente es lo que sucede con todos los gobiernos que recién se estrenan, ¿no? Las personas que colaboraron con el gobierno o las personas que dicen haber colaborado con el gobierno entrante, aunque no lo hayan hecho, recurren pues a las autoridades en busca de empleo. Eso siempre pasa. Es una cuestión que viene por siglos en el Perú. Pero el tema es que hay ubicaciones y ubicaciones, ¿no? Es decir, si se quiere apoyar a alguien que te colaboró en la campaña, bueno, seguramente que de acuerdo a sus merecimientos profesionales podrás buscarle una ubicación, ¿no? Pero hay cargos en los cuales esto no puede estar librado al amiguismo que tú mencionas. Hay cargos que por su trascendencia en la vida del Perú tienen que ser seleccionados con mucho cuidado. Por ejemplo, el tema del BCR, ¿no? En el tema del BCR no sabemos si al final el señor Velarde va a quedar como presidente o no. No sabemos a qué directores está proponiendo el BCR, porque ahí tienes otro tema, ¿no? El caso del BCR es que es una entidad sumamente importante para la marcha del Perú, igual que el Indecopi, porque ellos lo que buscan es que lograr la estabilidad económica en el país. Y para el efecto tienen una serie de medidas que pueden llevar adelante. Pero esas medidas tienen que ser adoptadas con mucho criterio y mucho bagaje técnico. El BCR tiene un directorio de 7 miembros. 4 de ellos son designados por el Poder Ejecutivo y 3 por el Congreso. Se esperaría, y lo digo en condicional, que estos 7 miembros fueran profesionales altamente especializados en materias económicas. Pero, por ejemplo, la actual composición del BCR no responde a ello, porque tienes personas que o bien no tienen las características correspondientes, ¿no? O bien tienen presumibles conflictos de interés. Y criticables también, y lo hemos dicho aquí en el programa. Entonces, claro, como ustedes han dicho. Entonces, ahí lo que tú tienes es que algo que debería ser seleccionado con carácter eminentemente técnico acaba entrando pues en esta tómbola de lo que es la devolución de favores o el amiguismo, ¿no? Que me parece que es una palabra que lo grafica muy bien. Entonces, esa es la situación. En resumen, hay puestos en los cuales tú puedes pretender ayudar a alguien si lo quieres hacer, que particularmente yo no comulgo con eso. Particularmente yo creo que todo puesto debe ser obtenido por méritos, no por amiguismo. Y ahora también pensamos pues lo que dijo el contralor Nelson Chak, por ejemplo, de que se estandaricen los perfiles ya prácticamente para todo y así nos evitamos problemas. Ahí está, eso es una muy buena recomendación. ¿Por qué? Porque así le quitas margen de maniobra a los amiguistas. Pues. Si tú estableces perfiles de cumplimiento obligatorio, ya no vas a poder hacer las cosas que se están haciendo, ¿correcto? O sea, hemos entrado a una situación en la cual estamos viendo que los cargos de mayor importancia que deberían recaer sobre personas, ya no digo sobre personas, sino sobre personalidades que pueden dar la talla, estamos viendo que están cayendo lamentablemente en personas que no reúnen los atributos mínimos. Entonces, así es, por favor, justamente... Así es, por favor, no quiero que se pase el tiempo con esta pregunta porque me parece muy importante. Según lo que dijo el presidente Pedro Castillo, va a permitir de que vengan más bancos al país. Para ASPEC, ¿qué significa eso? Bueno, definitivamente es una buena oportunidad para los consumidores porque se habla también de este abuso bancario que había durante la pandemia y hemos sido bastante fuertes también con ese tema. Me consta porque yo he estado en varias entrevistas con ustedes a lo largo del año pasado. O sea, los bancos tuvieron una actitud realmente censurable durante la pandemia. No solo los bancos, las clínicas, los laboratorios,
no sé, las farmacias, o sea, todo fue una cosa desastrosa, ¿no? Mostraron las empresas el lado más oscuro y antisolidario que podrían mostrar, cuando se requería la mayor solidaridad, unión y entereza. Vivimos una situación angustiosa de la que no se ha terminado de salir hasta el día de hoy, porque las personas viven absolutamente endeudadas, han perdido el trabajo y tus deudas crecen. Entonces tú tienes un ambiente enrarecido en el cual la economía no anda, pero no anda no solo por los errores que puede haber cometido el gobierno anterior o los errores que cometa este, ¿no? Sino porque las empresas no han tenido una práctica solidaria y socialmente responsable, hay que decirlo. O sea, no es porque es el Estado es malo, todo lo que hace el Estado es malo, el Estado es corrupto, el Estado es ineficiente. Bueno, y las empresas, y Odebrecht, ¿qué es? Lo soñamos, ¿no? Entonces, fíjate, por ejemplo, otro anuncio que ha hecho el presidente es en el Banco de la Nación. Eso, él en su mensaje de Fiestas Patrias dijo que iba a colocar al Banco de la Nación a competir igual con los otros bancos. Claro, y cómo no, tú sabes perfectamente que en el Perú existe un oligopolio bancario. 4 bancos tienen en su poder el 84% de los ahorros. 4 bancos. Entonces, hay que abrir en la cancha, si se puede, porque también van a haber barreras de entrada. O sea, yo no sé si finalmente puedan entrar más bancos. Claro, y las trabas que le van a tomar, claro, pero también las trabas que le van a poner al presidente Pedro Castillo, pero también para eso estamos, para abrir los ojos también y levantar la voz de protesta. Claro que sí. O sea, ahí tienes una situación en la cual hay intereses creados que se han consolidado a lo largo de varias décadas. Y no les va a gustar a determinadas empresas salir de su zona de confort y entrar a competir, pues. O sea, ya están allí recostados, viviendo felices, con la posición oligopólica o monopólica que tengan. Pero eso tiene que ser roto. ¿Por qué? Porque lo peor que le puede pasar al consumidor es un mercado concentrado. Y lo mejor que le puede pasar al consumidor... Que lo tenemos, lamentablemente, ¿no? En varios sectores. Que lo tenemos, oligopolios, lo tenemos y aquí los resultados. Así es. Señor Crisólogo Cáceres, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por su análisis, siempre pues hablando del pro, pero también del contra, como se debe. Muchas gracias.